Crónico. ¿Es un proceso reversible o irreversible? Reversible. ¿Ya? Y es un proceso variable o no variable. 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 ¿Sí? Variable. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es una característica principal del asma? ¿La inflamación, la hiperrespuesta o la obstrucción reversible del grupo aéreo? En su patogenia, ¿cuál creen que es el más principal? Muy bien, la hiperrespuesta bronquial. ¿Por qué? Si otros tienen bronquitis, inflamación de la pared bronquial, ¿por qué los asmáticos hacen cierre broncoconstricción? Porque hay un estado de hiperrespuesta bronquial. La hiperrespuesta bronquial. Hay una reflexión, hay una atención de por qué en países desarrollados está aumentando el asma que en países no desarrollados. Entonces, ahí sale, es decir, ¿por qué en países que hay menos, aparentemente, menos pobreza, más desarrollo, entre comillas, más limpieza, más desarrollado, hay más asma? Ahí está la hipótesis de higiene, ¿no? Sí, la hipótesis de higiene. ¿Qué consiste? En que debido a que hay más desarrollo, al niño, sobre todo al niño en sus primeros años de vida, no tiene contacto con los gérmenes que suele tener un niño en vía de desarrollo. ¿Sí? Entonces, al no tener ese contacto, su sistema inmune no los conoce. ¿Sí? No desarrolla la parte de la respuesta inmunitaria al linfocito tipo 1, al TH tipo 1, TH1, sino que su mecanismo, su sistema de defensa, va a reaccionar con TH2. Y cuando el sistema reacciona más con TH2, produce alergias o no alergias. Alergias. ¿Sí? Cuando el cuerpo responde con TH2, hace más respuesta alérgica. ¿Sí? Entonces, en la hipótesis de higiene, que se ve en países desarrollados, ¿sí?, hay menos exposición a los patógenos en los primeros años de vida, hay menor respuesta de TH1 y hay un exceso de respuesta de TH2. Y tú sabes que el TH2 es que condiciona el cuadro de hiperrespuesta tipo alergia. Esta es la hipótesis de higiene. Entonces, tendrán razón los abuelitos, ¿no? No lo abriguen mucho, ¿no? Déjalo que juegue en la tierrita. ¿Qué dicen? ¿En la tierra o los abuelitos? Tenían esa razón, claro, tierra, no por claro. Hoy, ¿qué hacemos? Cierra la ventana, le pones, lo tapas los orificios, que no entre nada de aire, ¿no? Se va a resfriar el niño. Es pequeño, ¿no? Es cierto. Pero el niño quiere jugar en la calle, la noya. En la casa. Es cierto, entonces por ahí tiene algo de razón. Miren, entonces la causa de la etiología del asma, hay varios factores que intervienen. Los ambientales, los genéticos y la predisposición alérgica. ¿Sí? Se habla en el asma de factores causales o inductores y factores desencadenantes o descompensantes. Por ejemplo, el parto prematuro. ¿Hay aquí algún prematuro? ¿Hay nacido prematuro? El parto prematuro se ha asociado a mayor riesgo de asma. La madre que fue fumadora en la gestación predispone a su niño al asma. ¿Sí? También se habla de la obesidad, de la dieta en el lactante. Son factores inductores.
Pero miren los factores desencadenantes. ¿Hay algunos parecidos al anterior? Sí. Es que algunos factores se comportan como causales y se comportan como desencadenantes o descompensantes. Por ejemplo, aquí está pues los alimentos, los alergenos y las infecciones respiratorias. Miren, el asmático, hasta cuando se estresa, puede empeorar su asma. Es una emoción intensa. ¿Sí? Y en los aeroalergenos, ahí están los pólenes, los ácaros, ¿no? Los hongos, cucarachas y las caspas de animales. Por eso que al asmático se le recomienda que no tenga alfombras, ¿sí? Que lave directamente sus frazadas, sus coches, porque ahí están los ácaros en la sábana, en la alfombra, ¿sí? En los ácaros del polvo, las caspas de animales. Entonces al asmático se le recomienda que no tenga mascotas por las caspas de los animales. ¿Por qué? Porque esas sustancias, cuando llegan a la vía respiratoria del niño asmático o con predisposición asmática, su cuerpo va a reaccionar, va a reconocer esa sustancia como algo extraño y desencadena en su sistema sanguíneo una respuesta alérgica. Y la próxima vez que tenga contacto, ya no es un proceso, sino en directo reacciona. Y reacciona cerrando el bronquio. ¿Sí? Por eso viene una respuesta alérgica en la gran mayoría de asmáticos. Ahí está, ¿no? Inflamación bronquial, la hiperrespuesta y la remodelación. Bueno, aquí no les quiero enredar mucho, vamos a pasar esto. Vamos a llegar a 34. Acá. Miren, en lo que es la inflamación del asma, cuando lean el Farrell, van a leer, ¿sí? Van a encontrar 4 fenotipos de asmático, según la inflamación que tengan. El más conocido, el más común, es el T2, eosinofílica alérgica. ¿Sí? Porque hay un T2, eosinofílica, pero no alérgica. Y hay asmáticos que en su proceso de inflamación no son T2, pero tienen patrón neutrofílico y patrón Pauci granular. Entonces, de estos 4, ¿cuál es el más común? El primero de arriba. ¿Sí? Que haya eosinofilia, que intervengan los eosinófilos y que sea una respuesta de alergia. Por eso que este es el más común. Y por eso se ve en niños pequeños, ¿no? Menores de 14 años. Acá interviene la IgE, ¿sí? La IgE, que tiene que ver con alergias, ¿sí? Con alergias. Y esto responde bien a los glucocorticoides. En cambio, miren, el eosinofílico, que es T2, pero que no es mediado por alergia, ¿sí? Sino que en lugar que se haya todo el proceso de alergia, el mismo epitelio reacciona frente a la sustancia que está llegando. En este eosinofílico no alérgico, miren, se ve más en gente adulta, ¿sí? Por eso que es menos común. Hay eosinófilos, pero como ven aquí, no aparece la IgE, como acá sí, ¿no? Hay que ver la IgE. Y más raras son las no T2, asmáticos no T2, neutrofílico y Pauci granular. Obviamente que estos patrones de asmáticos en su inflamación van a tener pobre o nada de respuesta a los corticoides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los corticoides actúan bien cuando hay eosinofilia, cuando hay alergia. Entonces estos dos primeros sí responden a los corticoides, pero ¿quién responde más? El primero, ¿no? Entonces, mientras más patrón neutrofílico tenga, el paciente va a tener un arma menos reversible, hace más fibrosis. Esos son los fenotipos de asma según su proceso inflamatorio. ¿Sí? Ahora, en la hiperrespuesta bronquial, ¿por qué hay una hiperrespuesta bronquial en el asmático? ¿Por qué? Si su compañero tiene los mismos bronquitis, ¿por qué el asmático responde más cerrado el bronquio? Porque los asmáticos tienen el epitelio denudado. Entonces hay más exposición
a las fibras nerviosas que están en el bronquio. ¿Sí? Otro, el asmático, suele producir edema en la pared bronquial y eso endurece la pared bronquial. ¿Sí? Hay una descoordinación o desacoplamiento que le llama acá entre la contracción y la inflamación a nivel bronquial y eso produce una excesiva contracción del músculo liso. Por lo tanto, el bronco se cierra más que cualquier persona que no es asmática. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, ¿dónde hay más músculo? ¿En los grandes bronquios o en los bronquios medianos? ¿Dónde hay más músculo liso a nivel bronquial? ¿En los grandes bronquios o en los bronquios medianos? Los grandes. En los bronquios medianos. ¿Ustedes saben que los bronquios medianos tienen menos cartílago también? Se cierra más obstrucción, más fácil que haya sibilantes. Bueno, cuando hablamos de remodelación bronquial en el asmático, también ocurren cambios en la capa de la membrana basal, en los vasos, en las glándulas mucosas, se agrandan, produce más moco, y los músculos lisos, que también se agrandan y aumenta el número. Pero ¿cuál de estos produce más irreversibilidad o más mala respuesta al tratamiento? La fibrosis o desinfección. Mientras más fibrosis haya o se genere en el asmático va a ir peor conforme pasa el tiempo. La fibrosis subepitelial. Vamos a pasar. Sí, vamos a hablar un poquito de EPOC. Miren, en el EPOC también es un proceso inflamatorio, también es crónico, pero aquí es progresivo e irreversible. Progresivo y irreversible. ¿Ya? También, al igual que el asma, hay obstrucción, ¿no? Obstrucción progresiva y irreversible. En el EPOC también hay factores genéticos, ambientales, ¿sí? que intervienen en la patogenia del EPOC. Como genéticos o como ambientales. El ambiental es más conocido de tu compañera. ¿Cuál es? El tabaco. Pero también tiene que ver los componentes de la biomasa, ¿sí? Como el humo, la contaminación atmosférica. Y algunos trabajos exponen al paciente al polvo, ¿no? Polvo orgánico estable. En la cuestión genética, aquí se habla que hay personas que pueden tener alteración en los genes y que le hacen al paciente que produzca menos antitripsina. La antitripsina es una sustancia, ¿no?, que evita la degradación del tejido conectivo. ¿Sí? Por ejemplo, la antitripsina contrarresta el efecto de la lactasa. ¿Sí? Contrarresta el efecto de la lactasa. La lactasa es una sustancia, es una proteasa, su nombre lo dice, destruye la elastina y por lo tanto el tejido con un ataque menos distensible y menos fácil de cargar en su estado inicial. ¿Sí? Ahora, es como en el alcohólico crónico, igual ocurre en el fumador crónico. ¿Por qué no todos los alcohólicos tienen cirrosis? Igual acá, ¿por qué no todos los fumadores hacen EPOC? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma cantidad de antitripsina en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, miren, en el EPOC, en el fumador crónico, por un lado, el humo de cigarro tiene varios lugares donde actúa. Por un lado, bloquea a esta enzima llamada antitripsina, ¿sí?,
bloquea la angiotensina, entonces eso favorece la acción de las proteasas. ¿Sí? Pero miren, por otro lado el tabaquismo favorece la acción de proteasas, ¿sí? Como la elastasa. Entonces, si por un lado el tabaco bloquea la angiotensina y favorece a la elastasa, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Que se protege o se desprotege al tejido pulmonar? Se desprotege. Entonces hay un desequilibrio favorable a la acción de proteasas por el humo del cigarro. ¿Sí? Por el humo del cigarro. ¿Sí? Miren, ahí está, ¿no? Este es el resultado. El tabaquismo, por un lado, reduce la actividad de la angiotensina, de la protectora, y por otro lado, favorece la acción de la proteasa como elastasa. Eso ocurre en cualquier persona. Pero si de repente justo ese fumador nació con poca antitripsina genéticamente, es más fácil que ese paciente haga EPOC más tempranamente que si hubiese nacido con antitripsina normal. ¿Sí? ¿Me deja entender? ¿Ya? Entonces, esa es la teoría del desequilibrio de proteasas, antiproteasas y el efecto del tabaco en las sustancias del pulmón. Entonces, en el EPOC lo que hay, por un lado, inflamación, ¿sí? Es una respuesta inflamatoria normal. Aquí ya no es la respuesta TH1, perdón, TH2. Aquí hay más respuesta de TH1, hay más respuesta de TH1. Este es el desequilibrio de proteasas y proteasas. También se ha visto que hay alteraciones en el proceso de reparación pulmonar, ¿sí? Y otros mecanismos biopatológicos. Esta es la respuesta inflamatoria, interviene la innata y la adquirida. ¿Sí? Les hablé un poco. Ahí está el desequilibrio de proteasas y proteasas. Todo va a favor de las proteasas, de las proteolíticas. De aquí hay otros mecanismos biopatológicos en el EPOC. Bueno, se sabe por algunas investigaciones que mientras más grande nuestro telómero, vivimos más tiempo y vivimos más años. Y mientras más cortos sean nuestros telómeros, el paciente tiende a vivir menos edad. Y eso también se ve involucrado en el EPOC, que se han encontrado asociaciones con menos cantidad de telómeros. A nivel mitocondrial también se altera el proceso. Hay un estado de senescencia celular prematura, y hay una excesiva apoptosis epitelial en el paciente con EPOC, que también favorece al final que el tejido parenquimal se vaya destruyendo y se vaya desapareciendo. Entonces, en el EPOC, ¿qué podrá ocurrir? ¿Espacio muerto o efecto Schum? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué es el espacio muerto? Áreas bien ventiladas, pero mal refundidas. ¿Sí? Eso habrá en el EPOC. ¿Qué dice? Ventilado, pero mal ventilado. O habrá áreas mal ventiladas, pero bien perfundidas. Sí, mal ventilado. Tampoco. ¿Entonces qué? ¿Ah? En el EPOC no olviden que hay destrucción de parénquima. ¿Sí? Hay destrucción de parénquima. Ahora, si el EPOC tiene más patrón bronquítico, ya para uno. Si tiene más patrón enfisematoso, ya para dos. Bien, al igual que el asma, la vía aérea también se ve alterada. ¿Sí? Hay engrosamiento de la pared bronquial, hay contracción de la musculatura bronquial, hay pérdida de elastina, ¿sí? Y hay aumento de la resistencia al flujo aéreo. ¿Cómo así resistencia al flujo aéreo? Es decir, el aire entra, ¿sí? Pero cuando sale, como hay menos elastina, es como un globo que se infla y tiene menos
menos elastina, ese globo no regresa a su sitio, a su forma inicial, sino que se queda flácido. flácido, se queda como vencido. Entonces, cuando el pulmón quiera expirar y eliminar el aire, va a haber mayor resistencia, ¿sí? Y va a haber mayor atrapamiento aéreo a nivel alveolar. Ahí está lo que les decía, nivel parénquima alveolar, ¿sí? Hay menor retracción elástica, como les dije, menor represión para el flujo aéreo y se altera la superficie de intercambio gaseoso, ¿sí? Se va a ver menos tejido. Miren, también hay, como les dije, ¿no? Hay menor red capilar pulmonar. Entonces puede haber pérdida capilar y va a haber zonas bien ventiladas con menos perfusión. Hay lo que les dije, ¿no? Mayor atrapamiento aéreo, hiperinflación pulmonar. Estos son los astinos. Estos son, en el EPOC hay un patrón enfisematóide y hay un patrón bronquítico. Ahora, cuando es por el enfisema a nivel astino, ¿cuál de los dos creen que es por tabaquismo? ¿El enfisema centrolobulillar o el enfisema panacinal? ¿Cuál creen que produce el tabaquismo? ¿El de acá, izquierda o derecha? El tabaquismo produce el de la izquierda. Y este de acá es el que se ve en el EPOC de gente joven que nació con poca antitripsina. ¿Ya? Entonces este es el EPOC que se ve por deficiencia de antitripsina y este es el EPOC que se ve por tabaquismo. ¿Sí? El sistema centro de Bolivia. Entonces miren, en el EPOC puede haber espacio muerto, ¿sí? Puede haber área de Schum y puede haber incluso desequilibrio de PU. Y en fase avanzada, hipercambio, ¿sí? Hipercambio. Entonces lo que les expliqué hace un rato, en el paciente con el POC, mientras el aire va entrando, el pulmón sano ya está eliminando, y el pulmón enfermo sigue recién eliminando. Ya no los quiero marear más. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, hasta ahí. Cuando vengan el examen de esta neumonía, hagan un poco. Pero entonces, pero céntrense, como digo, en la fisiopatía, en la patogenia, ¿sí? Obviamente el concepto. No voy a preguntar diagnóstico ni tratamiento de las patologías, ¿ya? Entonces ustedes pueden leer conceptos, causas, factores de riesgo, mecanismos, fisiopatogenia, hasta manifestaciones. Hasta ahí nomás, ¿ya? Diagnóstico y tratamiento no voy a preguntar en el examen parcial, ¿ya? La próxima clase hablamos de cirrosis. ¿Ya?